La tensión en un tribunal puede volverse mortal. Desde estallidos de ira hasta agresiones que desafían a la justicia, estos momentos revelan lo impredecible del crimen. He aquí 6 de los ataques más impactantes contra jueces en plena sala. Número 5. Melissa Hardwick. El 14 de julio de 2011, Melissa Hardwick compareció ante un tribunal de Kentucky para ser juzgada por un cargo de violencia doméstica presentado por su exesposo. Sin embargo, lo que comenzó como un caso sencillo y evidente adquirió una nueva dimensión cuando Hardwick atacó a la jueza Jennifer Edwards. El video de vigilancia de todo el incidente muestra al esposo de Hardwick explicando sus razones para presentar la orden. Sin embargo, mientras hablaba, Hardwick lo interrumpió y se negó a dejar de hablar, a pesar de haber recibido varias advertencias del juez. Esto se prolongó durante varios minutos mientras el juez Edwards intentaba restablecer el orden en la sala, pero Hardwick, decidida a expresar su opinión, se negó a hacerlo. Como castigo por su alteración del orden público, el juez la declaró en desacato y la condenó a 10 días de prisión. Fue en ese momento que Hardwick decidió tomar cartas en el asunto. De repente, se abalanzó sobre el estrado para atacar al juez Edwards, antes de que 3 agentes de seguridad pudieran abatirla. Fue una exhibición dramática que nadie previó, y por desgracia para Hardwick, esto solo iba a empeorar las cosas. Aunque la jueza resultó ilesa, Hardwick sufrió rasguños en la cara mientras los agentes intentaban controlarla. Según el agente de seguridad del tribunal Adam Dodson, quien ayudó a contener a la mujer rebelde, casos como este ocurren en muy raras ocasiones, porque nunca es buena idea atacar a quien tiene el control de su destino. Imperturbable ante la amenaza a su vida, el juez Edwards continuó el proceso y condenó a Hardwick a 120 días adicionales de cárcel por desacato. También enfrentó cargos adicionales, como amenazas terroristas en tercer grado, intimidación a un participante en un proceso legal y resistencia al arresto. Se le fijó una fianza de 25,000 pesos y el juez Edwards dictaminó que la orden de arresto por violencia doméstica presentada por el esposo se mantendría. El caso fue transferido a otro juez, mientras el destino de Hardwick pendía de un hilo. Número 4. Buzz Webb de pie ante el juez del condado de Fayette durante su audiencia por doble asesinato. Buzz Webb lucía imponente por fuera, con la mente llena de furiosos pensamientos violentos, los que lo llevaron a enfrentarse a la ley. Webb estaba siendo juzgado por asesinar a su exnovia, Bria Ronewich, y dejar su cadáver en la casa del condado de Harrison, Kentucky, junto con sus 2 hijas pequeñas. Se declaró inocente, pero eso no significaba que no fuera responsable del asesinato. El propio Webb había admitido previamente haber aniquilado brutalmente a Bria Ronewich en su propia casa durante las investigaciones, antes de dirigirse al condado de Bourbon, donde llevó sus actos criminales a un nuevo nivel. Al intentar escapar de la policía, intentó atropellar a 2 agentes fuera del centro de detención del condado de Bourbon, pero fracasó. Esto resultó en una persecución a alta velocidad, que finalmente terminó después de que su coche se incendiara, lo que dio a los agentes tiempo suficiente para realizar un arresto. Los agentes lo atraparon de inmediato. Webb confesó el asesinato e informó a los agentes que había envuelto el cuerpo de su novia en una manta. Sin embargo, esto resultó ser el comienzo de un drama masivo. Tras llegar el caso a los tribunales, la jueza Vanessa Dixon decidió excusarse de todo el embrollo, pues conocía a los 2 agentes que Webb había intentado atropellar. Pero mientras la jueza Dixon explicaba sus razones para transferir el caso a otro juez, Webb, que estaba frente a ella en ese momento, le escupió. Fue una muestra de violencia innecesaria e injustificada que no tenía por qué ocurrir. Momentos después, los agentes se llevaron a Webb de la sala, con un nuevo cargo de agresión en tercer grado añadido a su caso por el incidente del escupitajo. Durante el juicio, la fiscalía solo citó a 4 testigos, lo cual fue más que suficiente para convencer al tribunal de su culpabilidad. Webb revelaría posteriormente a la nueva jueza del caso, Kimberly Bunnell, que no deseaba testificar en su defensa ni presentar testigos de su parte. En un juicio normal, el caso había procedido a la fase de determinación de la pena, pero el hombre de 33 años decidió renunciar a su derecho a dicha fase para poder declararse culpable de otro cargo de agresión grave en primer grado. Con esta declaración de culpabilidad, su condena de 5 años por la agresión se incrementó a 10 años, además de una condena de 15 años por intentar atropellar al agente penitenciario y una condena de 50 años por el asesinato de Bria Ronewich. Además de estos delitos, también tenía otras condenas por delitos graves por poner en peligro a otros y robo por apropiación ilegal en el condado de Menifee. Pero como la ley le prohibía pasar más de 70 años en prisión, esto quedaría relativamente impune. En otro caso de escupitajo,
Un jurado compuesto por 8 mujeres y 4 hombres declaró a Webb culpable de escupir en la cara a otro agente penitenciario llamado Roy Compton mientras se encontraba detenido en el centro de detención del condado de Fayette el 2 de febrero de 2011. El incidente ocurrió mientras el agente registraba su celda en busca de contrabando, tras descubrirse que el hombre podría haber roto discos compactos para usar el borde afilado como arma. Sorprendentemente, no se encontró ningún contrabando. Sin embargo, tras el registro, Webb se giró y escupió en la cara del agente Compton, lo que lo metió en aún más problemas. Además de estas descabelladas travesuras en la cárcel, Webb también fue acusado de asesinar a otra exnovia, identificada como Sabrina Marie Vaughan, quien desapareció en 2003 y fue encontrada muerta en 2010. Pero mientras Webb lograba enfadar a todo el sistema judicial con su comportamiento depravado, el siguiente convicto montó una escena inexplicable. Numéro 3. Joseph Hiller. Durante 26 años, Joseph Sieler, un asesino de menores, logró escapar de las consecuencias de sus actos, ocultándose de la ley hasta 2016, cuando finalmente fue vinculado al crimen y arrestado por las autoridades. Fue en mayo de 1990, cuando Sieler agredió sexualmente y asesinó a Robin Cornell, de 11 años, y a su niñera, Lisa Story, de 32, dentro de un apartamento de Cape Coral, Florida. Han Cornell, la madre de Robin, que había pasado la noche en casa de su novio, contrató a Story para que cuidara de su hija durante su ausencia. Lamentablemente, al regresar al día siguiente, encontró a su hija y a la niñera agredida y asfixiada. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero la puerta corrediza trasera estaba entreabierta. En el baño del piso superior, encontró el cuerpo sin vida de su hija, boca abajo. Este fue el comienzo de un caso muy publicitado que enlutó a toda la comunidad, ya que el crimen permaneció sin resolver durante años. El caso también apareció en los más buscados de América en 2010, lo que difundió aún más la horrible historia en un intento por localizar al asesino. Pero Sieler continuó evadiendo la justicia año tras año, y llegó un momento en que sintió que nunca lo atraparían. Pero la justicia solo podía demorarse, ya que en septiembre de 2016, la policía anunció que finalmente se había vinculado a un sospechoso con el infame asesinato, tras comparar su ADN con los rastros encontrados en la escena del crimen. Con el juicio, se abrieron viejas heridas, y el mundo observaba con expectación el día en que el sádico asesino recibiera el merecido castigo por sus horribles crímenes. La defensa también señaló que el ataque a Cornell y Story era personal, alegando que Sieler tenía una venganza contra Han, la madre del bebé. Por asesinato premeditado, la pena de muerte parecía ser el único castigo apropiado, y tras la declaración del jurado en mayo de 2023, todos sabían lo que les esperaba. Pero estar encerrado en prisión, a la espera de la sentencia, no impidió que Sieler acosara a Han Cornell, a quien le envió una carta desde la cárcel. Durante el juicio, también se comportó de forma repugnante, mostrando una actitud impenitente, insultando a Han, haciendo gestos obscenos a la cámara y comportándose de forma tan errática durante el testimonio que el juez tuvo que retirar a los jurados de la sala por su seguridad. En algún momento de la audiencia, Sieler incluso pidió que desconectaran las cámaras de la sala antes de proferir insultos y continuar con su comportamiento errático. Sin embargo, la travesura más memorable de Sieler ocurrió justo antes de su sentencia, cuando engañó a su abogado, Kevin Sirley, para que mantuviera una conversación aparte, antes de propinarle un codazo en la cara. Al ver que la situación podía escalar rápidamente, 3 alguaciles acudieron al rescate del abogado, derribando al hombre al suelo y escoltándolo fuera de la sala en cuestión de segundos. El juez del circuito de Lee, Robert Branning, le preguntó a Sirley si se encontraba bien, a lo que el abogado respondió que ya había recibido golpes más fuertes. Sieler permaneció fuera de la sala durante varios minutos, mientras Sirley era examinada para asegurarse de que se encontraba bien, antes de que el delincuente convicto regresara para recibir su sentencia. Han también observó conmocionado el incidente, y al ser llevado de vuelta a la sala, se le vio gruñendo al juez y a los presentes, dejando a descubierto el asesino mundial grabado en sus dientes. A pesar de su violenta exhibición, continuó alegando su inocencia, afirmando que no tenía nada que ver con los crímenes. Mientras su defensa intentaba solicitar un nuevo juicio, el juez Branning falló en contra y decidió no revocar su condena. Varias horas después, fue condenado a muerte y actualmente se encuentra en el corredor de la muerte a la espera de su ejecución. Número 2. Deobra Redden. El 3 de enero de 2024, Deobra Redden, de 30 años, compareció ante un juez de Nevada durante un juicio por agresión, pero empeoró la situación al atacar al juez sin provocación. Sus crímenes nos remontan al 18 de abril de 2023, cuando se recibió una llamada al 911 desde una residencia ubicada cerca de Lake Mead Boulevard y MLK Boulevard,
informando que un hombre fue visto blandiendo un bate de béisbol contra su cuñado. Al llegar los agentes al lugar, se pusieron en contacto con el hombre no identificado y con Redden, el presunto sospechoso. El hombre declaró a los investigadores que inicialmente llamó al 911 para denunciar el robo de su vehículo, antes de que Redden se acercara y comenzara a blandirle un bate de béisbol, pensando que estaba llamando a la policía. También afirmó que Redden lo había amenazado verbalmente con hacerle daño mientras blandía el bate, antes de que finalmente llegara la policía. Redden fue arrestado y su caso fue a juicio. Pero justo antes de su sentencia, decidió subir la guardia, saltando sobre la mesa y atacando a Jude Mary Kayoltus. Toda la sala del tribunal estalló en caos, mientras Redden golpeaba a la jueza y le arrancaba mechones de cabello. La pelea también dejó a un alguacil con graves heridas en la frente, que requirieron 25 puntos de sutura, además de un hombro dislocado. Varios testigos presenciales que se encontraban en la sala del tribunal en el momento del incidente también mencionaron cómo Redden gritaba obscenidades a la jueza mientras la golpeaba repetidamente. 2 agentes también describieron cómo oyeron a Redden decir algo, y que tuvo un mal día e intentó matar a la jueza ese mismo día. Tras la agresión, la jueza lo describió como grande, fuerte y furioso, y describió cómo la tiró de la silla y la golpeó una vez en la cabeza con un objeto duro no identificado. Por el ataque, Redden se vio obligado a enfrentar cargos adicionales, incluyendo agresión por parte de un preso, persona en libertad condicional o en libertad bajo palabra, y agresión a una persona protegida, entre otros cargos. Redden, cuyo historial criminal era larguísimo, con varios arrestos previos, sería juzgado posteriormente por otro juez por los nuevos cargos. Al ser llevado de vuelta a la sala, se le vio con una máscara antiescupitajos y más ataduras que la última vez. Por el primer caso de agresión, se le impuso una pena de 19 meses a 4 años de prisión. En su defensa, su equipo legal alegó que padecía graves problemas de salud mental, especialmente esquizofrenia paranoide. Esto apenas logró influir en el sistema judicial a su favor. Además de los 30 meses de prisión que enfrentaba por su cargo inicial de agresión, Redden también fue condenado a 48 meses adicionales por el ataque no provocado. Número 1. Sidney Newsom. Cuando Sidney Newsom, de 27 años, compareció ante un tribunal del condado de Pique en 2021, su cargo inicial era solo un caso de violencia doméstica. Pero al finalizar el proceso, había acumulado varios cargos adicionales. El juicio había terminado, se hizo justicia, y Newsom, escoltado fuera de la sala por un alguacil, comenzó su ataque desenfrenado. Aunque tenía las manos sujetas, Newsom logró zafarse del alguacil y comenzó a lanzarle objetos al juez, quien permaneció allí sentado, desconcertado y aturdido. Primero, tomó un fajo de papeles y se los arrojó al juez. Luego, agarró un teléfono y se lo lanzó con una violencia que tomó a todos por sorpresa. Por unos segundos, la sala quedó en silencio absoluto, rota solo por los gritos ahogados de quienes no sabían si intervenir o retroceder. Tras un rato de exhibición y amenazas, el juez decidió que ya no podía permitir que la situación escalara más. Con una determinación que contrastaba con el caos del momento, se levantó de su asiento detrás del estrado, dejó caer la masa sobre la mesa y se abalanzó directamente sobre Newsom. Sin ayuda de nadie, lo sujetó por los brazos y lo inmovilizó contra una mesa cercana, mientras los presentes miraban atónitos como el juez, completamente solo, contenía al agresor. En las imágenes de las cámaras de seguridad se veía el forcejeo intenso, la tensión en sus manos y la desesperación en su rostro mientras intentaba protegerse y mantener el control de la sala, demostrando que, a veces, la justicia también tiene que defenderse físicamente. Mientras esto ocurría, otro hombre, identificado como hermano de Newsom, también se levantó para ayudar a contenerlo, y junto con los agentes de seguridad, finalmente lo controlaron. Además de su cargo anterior, Newsom fue declarado culpable de desacato, junto con otros cargos. Al hablar sobre el extraño incidente, el sheriff del condado de Pique, James Brumfield, lo calificó como un incidente desafortunado que no debería haber ocurrido, al tiempo que prometió que se habían implementado medidas de seguridad para evitar que se repitiera. Robert Accardo, presidente de la Junta de Supervisores del condado de Pique, también comentó sobre el incidente, afirmando que, si bien la capacidad del juez para controlar la situación fue encomiable, las autoridades no quieren que incidentes similares se repitan en los tribunales en el futuro. Para evitarlo, se implementaron más medidas de seguridad, incluyendo el nombramiento de más agentes de policía y alguaciles, cuya presencia disuadirá a cualquier posible vándalo que busque vengarse de los jueces.